Bienvenidos a la academia. Seguimos con nuestra segunda parte de la lección Introducción a la Biblia. En la primera parte estuvimos estudiando acerca de la Biblia, hablando acerca de la composición de la Biblia, que aproximadamente unos 40 autores, y se tomó unos 1500 años para escribir en su serie completa. Hablamos un poco de la hermenéutica, que es cómo interpretar la escritura, y hablamos de cómo se compuso el canon, es decir, cómo se agarraron todos los libros y se hicieron en un solo libro. Ahora, hoy, en esta sesión vamos a estar hablando acerca de algunas preguntas, de algunos retos que se levantan en contra de la Biblia. Y se levantan estos porque, como habíamos mencionado antes, la Biblia es donde tenemos nuestro conocimiento de Dios. Sin la Biblia no supiéramos quién es Jesús, que Él murió por nosotros, no supiéramos quién es Dios y lo que Él hizo, cómo creó los cielos y la tierra. Todo lo que conocemos acerca de Dios lo conocemos acerca de su palabra. Así que estos retos se levantan para tratar de quitar nuestra fe y nuestra confianza en la Biblia como la palabra de Dios. Y eso no es una lista exhausta de todos los retos que hay, pero por lo menos quiero presentar algunos de los comunes para que usted sepa cómo contrarrestar y qué respuestas a estas preguntas. Primeramente, uno de los retos, las preguntas que se hacen muchas veces es si la resurrección de Cristo fue copiada de otras religiones. Hay algunos estudiosos, algunas personas que han dicho que durante el tiempo de que el cristianismo estaba surgiendo, habían muchas otras religiones, de Dionisio, de Osiris, de Atis, de Odonis, para mencionar algunas, que eran religiones, eran pequeñas, no eran tan grandes, no eran mundiales, sino eran ciertos locales, pero que estas religiones todas tenían una resurrección, que alguna figura central moría y después se levantaba de los muertos, y que el cristianismo lo que hizo fue agarrar de estas ideas, de estas religiones y de otras religiones del Oriente, y como mezclarlas ahí, y la empaquetaron, hicieron una religión nueva, los apóstoles y los que vinieron después, basada en su fallecido maestro. Y se inventaron de que él se levantó de los muertos y qué sé yo cuánto. Pero esto es obviamente falso. Y lo primero que tenemos que ver es dónde está la evidencia. Cada vez que alguien le haga un reto o le presente una cosa así, pida la evidencia. Pídale de dónde vino eso, cuál es la evidencia para ver esto. Primera evidencia que tenemos que preguntar es si es verdad que hubieron otras religiones que hablaban de una resurrección y que eran antes de Cristo. Y cuando vemos especialmente las cuatro que había mencionado, de Dionisio, Osiris, Atis y Odonis, son religiones que mencionan resurrección, pero los escritos más antiguos de estas religiones que mencionan una resurrección son del segundo siglo después de Cristo. Ahora, acuérdense que ya habíamos mencionado que todo el Nuevo Testamento, ya cerca del año 80 a 90 después de Cristo, ya se había terminado, todo había sido escrito. Y los escritos de estas religiones que hablan de resurrección son todos del segundo siglo, es decir, del año 100 en adelante. Quiere decir que ya el cristianismo, ya todos los libros del Nuevo Testamento habían sido escritos, y ya en el cristianismo ya se conocía que Jesús se había levantado de los muertos. Entonces, no es posible que el cristianismo copió a algo que no se había inventado todavía. O sea, no tiene sentido. Y a veces lo que algunos estudiosos y las personas quieren decir es que, bueno, fue que lo escribieron en el segundo siglo, pero esa creencia ya existía. Pero ¿cómo sabemos que existía si no hay ningún récord de que existía? Sino que solamente se ve que hay resurrección en estas religiones después del cristianismo. Y lo que en realidad podemos ver es que estas religiones, la realidad es que es opuesto. No es que el cristianismo se copió de estas religiones, sino que estas religiones se copiaron del cristianismo.
Cuando vieron que el cristianismo estaba creciendo, estaba surgiendo, y vieron, wow, y que el poder estaba en la creencia en la resurrección de Cristo, dijeron, muchachos, vamos a tener que ponernos las pilas porque se nos están llevando la gente. Osiris, también él se levantó de los muertos. Dionisio, ese se levantó también. Al tercer día también se levantó. Sí. Entonces empezaron a añadirle resurrección para tratar de competir con el cristianismo. No fue que el cristianismo se robó la idea de la resurrección de otra religión. Y aunque hubiera alguna religión que hablara de una resurrección antes de Cristo, no fue que ellos se robaron la idea, porque Cristo sí fue verdad que se levantó de los muertos. Así que aunque hubiera otra religión que hablara de una resurrección, ¿sabe? No es copiarse. Mira, Jesús se copió levantándose el tercer día. ¿Sabe? Ningún otro se levantó de verdad. Eran mitos. Pero Cristo verdaderamente se levantó al tercer día. Y todas las otras religiones que mencionan una resurrección antes de Cristo no se parecen nada en lo absoluto. Son religiones cíclicas, que creen en los ciclos de las temporadas. Entonces sus dioses se mueren en el invierno y vuelven a la vida en la primavera. Se mueren en el otoño, en el invierno y vuelven a la vida en la primavera. Son religiones cíclicas, están basadas en las temporadas, en lo que ven. No es como la resurrección de Cristo, que fue un evento que ocurrió de una vez y por todas, y que tuvo un efecto de quitarnos el pecado, el efecto de la redención. De ninguna otra religión habla de eso, y menos antes del cristianismo. Algunas se incorporaron después del cristianismo, pero lo que estaban haciendo era copiar lo que ya los cristianos sabíamos, que Jesús se había levantado de los muertos. Ahora, otro punto que se levanta, especialmente ya no es tanto en la gente que no cree, pero más en la gente que sí cree, es si la Biblia es entera la palabra de Dios y tiene certeza, o si la Biblia contiene la palabra de Dios, pero tiene algunas cosas que son errores, algunas cosas que no son así, pero dentro de eso está la palabra de Dios. Entonces, los términos para esto se llama si la Biblia es infalible o si la Biblia es inerrante. Ahora, infalible significa que la Biblia es correcta en todas las cosas que tienen que ver con la fe, pero tiene errores que tienen que ver con la ignorancia de la gente, o que tiene que ver con errores que cometieron y cosas así. Inerrante significa que la Biblia es cierta, tiene certeza en todo lo que dice dentro de su contexto. Que la Biblia tiene certeza en todo lo que dice dentro de su contexto. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Esto quiere decir, primeramente, la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de texto de ciencia. Cuando la Biblia describe ciertas cosas, lo que la Biblia está describiendo es los fenómenos que estaban ocurriendo del punto de vista de las personas que lo estaban observando. El ejemplo perfecto para esto es Josué. Cuando Josué le demanda al sol, detente sol. Josué no sabía las leyes de gravitación, él no conocía de que habían planetas, él no sabía nada de eso. Lo que Josué sabía es que él necesitaba que el día se extendiera. Y desde el punto de vista de Josué, el sol se movía a través del cielo. Entonces, ¿qué dijo Josué? Sol, detente. Y la Biblia, como la Biblia es cierta, la Biblia describió lo que Josué vio y lo que vieron los que estaban ahí, que el sol se detuvo arriba. Ahora, lo que la Biblia no está diciendo es que, o no está describiendo, es la ciencia o la física detrás de lo que Dios hizo para que ese milagro ocurriera. La Biblia no está diciendo, y las leyes gravitacionales fueron suspendidas, y no fue que el sol se paró, sino fue que la rotación de la tierra se detuvo, o se puso bien lenta, o que Dios puso todo y paró toda la gravitación y lo movió todo junto. Yo no sé qué fue lo que Dios hizo. Pero la Biblia no estaba tratando de describir la manera física o científica en que Dios hizo las cosas, sino lo que estaba describiendo era el fenómeno que ocurrió. Que para Josué se paró el sol. Yo no sé qué fue, el sol se paró. Eso fue lo que él vio. Y como la Biblia es cierta, todo lo que tiene es cierto, él describe lo que él vio, que el sol se paró.
Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, es cuando Jesús, en los evangelios, se menciona que Jesús menciona que la mostaza es la semilla más pequeña. Ahora, obviamente, hoy conocemos que la mostaza no es la semilla más pequeña. Hay semillas que son mucho más pequeñas que la semilla de mostaza. Pero, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Él estaba hablando dentro de un contexto. Dentro del contexto que Jesús estaba hablando, es decir, en Palestina, en el primer siglo, a los que estaban ahí oyendo, es la semilla más pequeña que ellos hubieran conocido. Para ellos no había semilla más pequeña. Ellos no sabían que en otro continente y en otras partes del mundo habían semillas mucho más pequeñas. Ellos no sabían eso. Así que para ellos la semilla más pequeña es la semilla de mostaza. Jesús no le iba a dar un ejemplo, porque mira, hay una semilla que ustedes no conocen, que es la semilla más pequeña que existe en un continente que todavía no se ha descubierto. No iba a tener sentido el ejemplo que Jesús le iba a hacer si él hacía eso. Sino que él usó el contexto que ellos tenían. La mostaza es la semilla más pequeña. Es la semilla pequeña que ellos conocían. Así que para ellos eso tenía certeza. Otra vez, la Biblia no es un libro de agricultura que estaba tratando de describir y decir con certeza que no hay semilla más pequeña en todo el mundo, en toda la existencia, que la semilla de mostaza. No es lo que la Biblia estaba diciendo, sino que dentro del contexto de lo que estaban oyendo, para ellos era la semilla más pequeña. Ahora, algo que sí la Biblia siempre tenía certeza y que siempre era correcto en sus puntos históricos y en sus puntos geográficos. Porque aunque la Biblia no es un libro de texto de ciencia y lo que estaba describiendo los fenómenos, pero estaba describiéndolos de una manera con certeza, de una manera cierta. Es decir, parecía que el sol se paró, entonces la Biblia dice que el sol se paró. Para ellos les parecía que la mostaza era la más pequeña, así que puso que la mostaza era la más pequeña. Pero si la Biblia hubiera dicho que hay un pueblo que se llamaba Jumunuku, al lado de Jerusalén, y no aparece en ningún lado, y era mentira que no había Jumunuku, entonces no podemos decir, bueno, ¿sabe? No se sabe qué pasó. No, si la Biblia dice que un sitio existió, tenía que existir. Si la Biblia dice que habían ciertos reyes que existieron en ciertos tiempos, entonces esos reyes tenían que existir en ciertos tiempos, entonces para ser inerrante. Y vemos que la Biblia sí tiene certeza en todo lo que habla geográficamente, históricamente. Por mucho tiempo, la gente trataba de decir que no, que la Biblia se metió la pata mucho. Que Lucas no sabía lo que estaba hablando. ¿Cómo es posible que Lucas se puso a hablar y decía que había ciertas posiciones de gobierno que no eran conocidas? Varias posiciones que no eran conocidas, varios puntos geográficos. Marcos describe que cuando Jesús bajó de un punto a otro punto, la dirección que él dio estaba totalmente incorrecta. Pero cuando nos ponemos a ver qué es en realidad la evidencia que tenemos a hoy en día, todo lo que dice Marcos, todo lo que dice Lucas, todo lo que dice toda la Escritura, tenemos la evidencia arqueológica que fue verdad. O sea, por mucho tiempo Lucas se metió la pata, pero de repente empezaron a descubrir, mira esta moneda, dice que lo que Lucas había dicho. Y entonces encontraron inscripciones que decían, wow, mira esta inscripción, lo que dijo Lucas, que era verdad. Mira, lo que dijo, por mucho tiempo decían que, el estanque de Siloé, eso es mentira. El estanque de Bethesda, eso no existió. Pero el problema es que Jerusalén fue destruida. Y varias veces la destruyeron y después la construyeron por encima. Eso fue un lío. Pero después, cuando empezaron a esquivar, a buscar y a buscar debajo y excavar, se dieron cuenta, wow, mira, aquí hay un estanque y tiene 5 pórticos y está al lado de tal puerta. Lo que decía la Biblia, este es el estanque de Bethesda. Mira, y aquí está el otro, el estanque de Siloé. Y se empezaron a dar cuenta que todo lo que la Biblia menciona geográficamente, históricamente, es verdad. Es verdad. Por mucho tiempo no teníamos la evidencia, lo creíamos por fe, no teníamos la evidencia para comprobarlo, pero hoy en día sí tenemos la evidencia. Y si falta algunas cosas que no tenemos la evidencia, no hay razón por qué decir, tú ves, la Biblia no sabe. No tenemos la evidencia todavía, pero como con todas las otras cosas se ha encontrado la evidencia, en el tiempo cuando exista, va a haber la evidencia para eso también.
que todo lo que la Biblia menciona, todos los sitios que la Biblia menciona que existieron, donde dice que existieron. Es más, hasta Nazaret por mucho tiempo se dudaba que existía, porque Nazaret era un pueblo muy pequeño. Entonces no había ninguna otra referencia a Nazaret o que se conocía de Nazaret en ningún otro escrito. Ni en los escritos de Pablo no menciona Nazaret, después no se menciona Nazaret en ningún escrito romano, pero después se encontró una inscripción entre los escritos judíos, que después de la destrucción del templo, como ya los sacerdotes no tenían dónde estar, porque no había templo, entonces los mandaron a diferentes sitios y uno de los sacerdotes, una de las familias sacerdotales, la mandaron a Nazaret. Y dice que, fueron mandados a Nazaret. Así que encontramos otra evidencia que uno de los sitios que menciona la Biblia verdaderamente existió. Así que todo lo que la Biblia menciona es cierto, sea de un punto de vista que lo que está es describiendo un fenómeno, no científicamente, pero describiendo lo que vieron la gente, o en su descripción de puntos geográficos históricos, todo lo que dice la Biblia es cierto. Así que nosotros entendemos que la Biblia no es infalible, la Biblia es inerrante. En todo lo que dice, la Biblia tiene certeza. Y vemos no solamente eso, sino que con lo que hablamos de Lucas, pero también tenemos mucha evidencia de la persona de Jesucristo y su muerte, su influencia. Y no solamente esto, un historiador llamado Flegón, él escribió que durante el año 33 después de Cristo, el año 33, él describe que en varias partes del mundo, en un día se oscureció al mediodía, y a cierta hora hubo un gran terremoto que se sintió en muchas partes del mundo. Wow, espérate, me suena como algo, como lo que dice la Biblia, que ocurrió que cuando Jesús estaba en la cruz, aunque era el mediodía, se oscureció. Y no solamente eso, sino que cuando él murió hubo un gran terremoto. Y tenemos otros historiadores que no eran cristianos, como Josefo, que habla de la muerte de Jesús, Tácito, que habla de la influencia de Jesús y de los cristianos, Pliny, el más joven, que escribe acerca de los cristianos, escribe que era un gobernador también, dice, aquí te mando unos ciudadanos romanos que creen en este Cristo, yo no sé qué es lo que cree esta gente son raras. No eran gente que creían en Jesús, no eran gente que creían en el cristianismo, pero vemos que son evidencia de que Jesús fue una persona de verdad, que los evangelios no se inventaron la persona de Jesucristo, sino que la crucifixión de Cristo es uno de los eventos de la historia que tiene la más evidencia. ¿Sabe que los escritos que nos dicen de que existió Alejandro Magno son 2 o 3? Que existieron muchas figuras históricas, son 2 o 3, pero nadie llama en cuestión la existencia de estas personas. Tenemos tanta evidencia que Jesús fue real, que Jesús murió en la cruz. Pero la gente, no, yo no creo eso. La evidencia está ahí. El problema es que la gente no quiere aceptar la evidencia. Pero la evidencia está, no solamente del Nuevo Testamento, pero también históricamente y de diferentes documentos y diferentes historiadores, que Jesús sí fue una persona que sí existió. Y así podemos ver que todo lo que menciona la Biblia es cierto. Ahora, un último reto que quiero mencionar es, algunas personas tratan de decir, bueno, yo creo, o ustedes creen lo que dice la Biblia, pero ¿cómo ustedes saben que lo que ustedes tienen hoy es lo que se escribió hace casi 2000 años? ¿Cómo sabe usted que la Biblia que usted tiene en su mano es lo que verdaderamente se escribió? ¿Cómo sabemos eso? Y hay algo que tenemos que sí entender, es que no existe alguien que le diga, esto lo dice en el original, en las copias originales. No existe, las copias originales no existen. Tenemos documentos, tenemos manuscritos bastante antiguos, y a veces eso es lo que se refieren cuando se habla de los originales o en el original, pero no existen las copias originales en algún sitio de una Biblia. Esta es la Biblia original, aquí está. Eso no existe. Y algunas personas dicen, ay, no existe eso. No, en realidad no es un gran problema, y le voy a explicar por qué. Primeramente, no existen originales de ningún documento tan antiguo. Y vamos a decir que existiera, ¿cómo se sabe que son los originales?
nosotros podemos saber por cierto estilo, ciertas cosas, cuándo fue escrito manuscrito, pero en realidad, ¿cómo sabemos si este es el manuscrito original que se escribió o no? En realidad no se sabe. Y en realidad no importa que no tengamos los escritos originales. Y déjame ponerlo en contexto para que usted pueda entender. Aristóteles, que fue uno de los grandes filósofos griegos, y que muchas de las cosas que él escribió se usaron en la filosofía, se usó en crear leyes, el sistema legal y muchas cosas así. Él escribió su gran obra de las poéticas en el año 343 a.C. 343 a.C. La copia más antigua que existe de Aristóteles es del año 1100 después de Cristo. Es decir, la copia más antigua fue escrita en el año 300, pero la copia más antigua es de 1400 años después. Y solamente existen 49 copias. Josefo, uno de los historiadores que escribió en el primer siglo, la copia más antigua es del 10º siglo. Y solamente existen 9 copias en el griego original. Diferentes Tácito, otro historiador, escribió en el 116 a.C., pero la copia más antigua es del año 800 a.C., 700 años después. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito todo en el primer siglo, pero tenemos copias del primer siglo, del segundo siglo y del tercer siglo. Y si unimos de esos 3 siglos, tenemos todo el Nuevo Testamento. Copias, manuscritos exactos copias de copia, no sabemos si eran copias de copia, cómo era, pero tenemos manuscritos bien cercanos de cuando se escribió. Y no solamente tenemos esos manuscritos. Acuérdense, de los otros existe 49, de otros existe 9. La obra de la historia de que existen los más manuscritos, aparte de la Biblia, es la Ilíada de Homero, o sea, cuando habla de la guerra de Troya y eso. Y existen 643 copias de Homero. 643 copias. Ahora, de la Biblia existen manuscritos en griego, que fue el idioma original en que se escribió la Biblia. En griego existen más de 5.600 copias. 5.600 copias en griego, en el original. Si se añade las traducciones antiguas, como de la que se hizo la Biblia Peshitta y todas las copias en latín antiguas, existen más de 24.000 copias. Ahora piénselo, tenemos 5.600 en griegos, más de 24.000 incluyendo las traducciones. Del otro documento que existe más son 600. Y después de muchos años. Pero de la Biblia tenemos copias que fueron contemporáneas con la original, que se hicieron dentro de pocos años de la original, y algunas dentro de 100 o 200 años de los originales. Es decir, que quizás fueron algunas copias que se hicieron de algunas copias. Pero no hay un tiempo muy grande, y no hay solamente pocas copias, sino tenemos una gran abundancia de copias. Más que cualquier otra obra. Así que podemos, con todas esas copias, toda esa abundancia, podemos reconstruir totalmente la escritura. Y vamos a decir, por un momento, que no existieran copias. No hay un solo manuscrito antiguo del Nuevo Testamento. ¿Cómo supiéramos? Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que después de que murieron los últimos apóstoles, vino esta primera generación de cristianos, primeras 2 o 3 generaciones de cristianos que vinieron después, se les llama los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia hicieron comentarios acerca del Nuevo Testamento. Ellos agarraban un versículo y decían, y vamos a hablar, y escribieron muchos. Y tenemos esos escritos. Ahora, si se juntan todos los escritos de los comentarios de los padres de la iglesia, aunque no hubiera un solo manuscrito del Nuevo Testamento, se pudiera reconstruir entero, porque ellos citaron la Biblia entera en sus comentarios.
Así que si no existiera una sola copia, y muchos de estos padres de la iglesia y vivieron dentro de poco tiempo, algunos conocieron a los apóstoles, como Policarpo, que fue discípulo de Juan, el apóstol. Y algunos fueron discípulos de Policarpo mismo. Es decir, que fueron gente que vivieron contemporáneos con algunos de los escritores de la Biblia, que ellos mismos citaron la Biblia, y tenemos los escritos que ellos escribieron y citan todo el Nuevo Testamento. Así que podíamos reconstruirlo a que no hubiera un solo manuscrito. Quiere decir que las copias y lo que tenemos hoy, las traducciones que tenemos hoy, son fieles. Son exactamente, o por lo menos a 99.9% aproximadamente lo que se escribió originalmente. Ahora, uno de los retos que tratan de traer la gente que no creen en que la Biblia es confiable es que dicen, ¿y qué de los errores que existen entre los manuscritos? ¿Qué de todo lo que se llaman las variantes entre los manuscritos? ¿Qué es un variante? Un variante es un error. Acuérdese, cuando se hacían estas copias, no es como hoy. Hoy, si usted quiere una copia de un papel, ¿qué usted hace? Usted va y hace una fotocopia. Y ya, es exactamente lo que hay. Eso no existía. ¿Qué hacían antes? Ellos tenían que escribir a mano. Y como si usted sabe, cualquier proceso que se hace a mano está abierto a que se cometan errores. Así que dentro de los manuscritos hay 5.600 en griego, más de 24.000 entre todas las traducciones, el sirio y en latín. Existen muchas variaciones. ¿Cuántas variaciones? No se sabe exactamente, porque hay tantos manuscritos, pero se estima que son entre 400 y 500.000 variantes. 400 y 500.000 variantes. Ahora, las personas que son críticos de la Biblia dicen, tú ves, no se puede confiar en la Biblia, porque la Biblia solamente tiene como unas 200.000 palabras. Así que hay más variantes entre los manuscritos que hay palabras en el Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos a creer en la Biblia? Bueno, vamos a ver eso, vamos a explicarlo. Un 75%, es decir, la gran mayoría, 3/4 partes, 75% de las variantes son errores de que cometieron un error cuando escribieron algo. Es decir, escribieron a Juan con 2 N, escribieron a Jesús y le faltó una S, escribieron a Pablo y le faltó la O. Son errores ortográficos, errores fáciles de corregir y de ver que le faltó una S, le faltó una coma, se le fue. Gran cosa. No son errores que son horrores grandes, sino que es algo simple. Cuando usted escribe algo, usted comete un error en un texto, normalmente la gente tiene un sentido de lo que se escribió. Y especialmente habiendo tantos manuscritos, en uno se cometió un error, pero en otro no. Así que, aquí está el error, pero aquí no. Ok, ya yo sé que esta es la que está correcta. Esto fue un error. Así que 75% son errores ortográficos. Ahora, otro porcentaje grande son palabras sinónimas. Es decir, a veces, ¿qué hacían? Que decía, y el Señor dijo, y a veces decían, bueno, Jesús dijo, o decía, o Él dijo, o Cristo dijo. Son todas palabras sinónimas. ¿Sabe? No está cambiando qué fue lo que pasó o quién dijo algo, sino que a veces lo ponían así. Y muchas veces lo que hacían es que así tenían abreviaciones. Porque acuérdense, no es como hoy que nosotros vamos a Staples, a una tienda, y compramos muchísimo papel por 99 centavos. El papel no era como el papel que tenemos hoy, eran hojas grandes, eran de diferente material y eran muy caras. Así que cuando ellos hacían estas copias, ellos trataban de escribir lo menos posible. Así que tenía muchas abreviaciones. Y vemos que unos manuscritos de la Biblia tienen abreviaciones. Abreviaban a Dios, abreviaban a Jesús. En vez de escribir 4, 5 letras, escribían 2. Y se entendía que eso era una abreviación de la palabra Dios, una abreviación de la palabra Jesús. Y eso se considera como una variante. Así que muchas de estas variantes son cosas que eran sinónimas. No tienen nada que ver con el significado de la oración o de lo que estaba escrito, sino que son palabras que son sinónimas. Y algunas otro porcentaje son que faltaban letras.
Para dar un ejemplo, es un ejemplo hipotético, no es que es así, pero un ejemplo hipotético es que vamos a decir que Filipenses 4:13, todo lo creo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Todo lo creo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, un documento le faltó la P al puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro documento le faltó la U, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro le faltó la E, todo lo pudo, y así, por seguirlo así, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos es una variante, es un error. Pero eso no quiere decir que yo no sé lo que dice ahí. Porque cuando yo lo pongo todo junto, yo digo, oh, ok, yo sé exactamente lo que dice. Aunque no tuviera ningún otro manuscrito, yo puedo deducir qué es lo que dice. Pero teniendo más de 5.600 manuscritos que yo puedo usar para buscar y ver qué es lo que dice, 5.500, entonces yo digo, ok, yo sé exactamente lo que dice, no hay problema, porque tenemos tantos manuscritos. Un erudito dijo que parece hasta absurdo la cantidad de manuscritos que tenemos. Da vergüenza la cantidad de manuscritos que tenemos comparado con todas las otras obras de la antigüedad. Es una cantidad enorme cuando se compara. Así que es muy fácil poder ver los diferentes manuscritos y saber exactamente qué fue lo que se dijo ahí. Ahora, si hay un 1% o menos de 1% de las variaciones que sí tienen que ver con el significado de una oración. El ejemplo perfecto se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, verso 4, donde dice que escribían estas cosas para que nuestra fe sea completa, perdón, nuestro gozo sea completo. Ahora, hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Que hay dos variantes y no se sabe cuál es la correcta. Un variante dice que nuestro gozo sea completo. Hay otra variante que dice que vuestro gozo sea completo. Quiere decir que cambia un poquito la oración. Ahora, ¿cambia el sentido entero de la oración? No. Hay gozo, va a ser completo y se escribieron estas cosas para que se completara ese gozo. Ahora, ¿de quién es el gozo? ¿Es vuestro o es nuestro? De uno de los dos. No se está seguro de cuál de los dos es. Es decir, y solamente es 1%. Y dentro de este 1% no hay ni un solo variante. Ni uno. Óigame, ni uno solo que trate con versículos, que trate con doctrina. Es decir, no hay ningún variante que trate que cambie el significado de que Jesús es Dios, que cambie el significado de que murió y resurrección y Dios lo levantó de los muertos, que cambie el significado de nuestra salvación, de nuestra fe, de la gracia de Dios, de nuestra esperanza que tenemos en Cristo, de que Jesús pagó por nuestros pecados. No hay ninguna variante que tenga que ver, ningún error, ningún versículo que tenga que ver con la doctrina que nosotros creemos. Los variantes que existen son en pasajes así, que cambian una palabrita y cambian un sentido muy, muy mínimamente. Y se cree que ocurrieron la mayoría porque las palabras son muy similares. Y al copiarse, algunos lo copiaron de una manera, otros lo copiaron de otra. Y hoy en día no sabemos exactamente cuál era de las dos. Pero no cambia el significado de la oración, no cambia el significado de lo que se estaba diciendo, sino que cambia un poquito, muy mínimamente. Y ninguno de ellos tiene que ver con doctrina. Así que tenemos más de un 99.9% de certeza que lo que escribieron los autores, inspirados por Dios, que Dios respiró, como dice literalmente, Dios le dio ese aliento de inspiración a sus vidas para escribir estas escrituras. Tenemos un 99.9% de certeza que lo que leemos hoy en nuestras Biblias fue lo que fue escrito en los autógrafos, por los autores que Dios inspiró. Si usted quiere saber más de esto, hay varios libros que usted puede leer, puede preguntarnos, puede leer libros de Josh McDowell, el libro de Lee Strobel, el caso de Cristo, trata muy, muy claramente y muy más detalladamente. Yo solamente hice un resumen muy, muy rápido de lo que se llama esto la crítica textual, y de que usted puede ver por qué podemos confiar que la Biblia que tenemos hoy fue la Biblia que fue inspirada por Dios. Dios le bendiga.